gustaría partir por agradecerles a todas las personas que han hecho posible este encuentro, a todos los partners de DSH. Mi nombre es Felipe Cuadra, soy gerente de nuevos negocios y cofundador de Ranking.com y estoy encantado de poder conducir este evento. A este evento lo hemos llamado El futuro de la función y del directivo de recursos humanos. Sabemos que hemos estado hace años metidos en un escenario de grandes desafíos como gestores de personas dentro de las organizaciones, y a eso ahora le hemos agregado una dosis importante de salsa secreta tecnológica, así que estos desafíos han ido cambiando, han ido acrecentándose en algunos casos, y es muy interesante contar con la perspectiva de la visión de las principales escuelas de negocio y universidades para poder explorar cuáles son los ribetes de este gran desafío en nuestra función como directivo de recursos humanos. Así que encantado de poder tenerlos hoy. Vamos a tener un panel de panelistas que representan a las universidades más importantes de Latinoamérica y a las escuelas de negocio. Y vamos a comenzar nuestro encuentro del día de hoy con una presentación de la mano de Diana León. Diana, a ver si lo puedo agrandar un poco acá. Diana viene de Oracle. Ella es Business Development Manager y nos va a contar acerca de la visión que tiene ella acerca del futuro de la función del directivo de recursos humanos y cuáles son los desafíos que ella está viendo desde su práctica actual. Así que muy agradecido de contar con tu presencia, Diana, y con tu tremenda experiencia. Te invito a que enciendas tu cámara y que nos compartas tu pantalla para poder dar inicio a tu presentación. Ahí parece que no te escuchamos, Diana. Ya, buenos días, ¿cómo están? Muchas Perfecto. gracias por esa presentación, Felipe. Pues para mí este tipo de encuentros cobra un valor muy importante, independientemente de la ubicación geográfica en donde estemos. Confírmeme, por favor, si están viendo la presentación. Estamos bien. Perfecto. Porque de alguna forma, y quizás para hacer una breve introducción de quién soy yo estudié en la Universidad Católica, pero en Caracas, Venezuela. Estudié una carrera que existe para ser vicepresidente de talento humano en Venezuela. Y con los azares del destino y de la vida, pues uno se va encontrando con un montón de información. Hace 10 años, no, van a ser ya casi 12 años que trabajo con tecnología y hace muchísimo más cónsono o adquiere para mí mayor sentido el poder tener estos espacios, porque creo que sin la gente, sin los directivos de la gente dentro de las organizaciones, muy probablemente las cosas no pasarían, no sucederían, dependiendo de qué grado de madurez cada una de las organizaciones pueda tener. Entonces, bueno, yo comienzo la presentación como parte de esta actividad que tenemos para validar cuál es el directivo de recursos humanos o las características del directivo de recursos humanos del futuro. Para nosotros y directamente, aunque yo viniendo de tecnología, siempre le estamos preguntando a nuestros clientes qué necesitan, ¿sí? Y es parte de lo que estamos en estos momentos están visualizando. Cuando nos sentamos con nuestros clientes, que son los directivos de talento humano, llámese CHRO, llámese gerente de la felicidad, gerente de los sueños, porque creo que en estos momentos de hace años atrás, ha habido como una evolución de ese nombre. Y siempre llegamos y desde lo que tenemos hace 18 meses a nivel mundial viviendo, nos dejan 5 puntos importantes que son los que están resaltados en la lámina en color naranja, donde pues necesitamos habilidades para la gente. Muy probablemente esas habilidades en estos momentos en los que nos estamos encontrando han tenido que reajustarse, redefinirse, quizás tenemos que volver a aprender a hacer cosas de una manera diferente, quizás la gente nos transmite una necesidad que puede desembocarse en alguna nueva competencia, skill que debe desarrollar en sus equipos o en las organizaciones donde se encuentran. También nos indican que pues por todo lo que estamos viviendo, pues temas de salud, seguridad y bienestar llegan a ser
puntos álgidos de una agenda, donde muy probablemente al inicio de la pandemia había ciertas dudas aún mayores de las que quizás ahora hay, porque ya ha pasado un tiempo, ya se han canalizado dudas, preguntas, pero en estos momentos ese bienestar de la gente, cómo yo, directivo de talento humano, puedo entender que mi gente o puedo saber que mi gente se siente bien, que se siente cuidada, que muy probablemente las diferentes normativas o aspectos de seguridad de cada ubicación geográfica se están considerando. Otros temas que han salido también y que nos dicen, uy, yo necesito de alguna forma también poder transmitir a mis posibles candidatos o a la cultura organizacional que yo tengo en estos momentos en mi empresa, cómo yo les transmito que sí tengo o que sí considero temas de inclusión, diversidad, equidad. Eso es algo que creo que ha quedado más visible, más a flor de piel durante todos estos momentos que hemos vivido, no solo por toda o cada una de las situaciones país que se viven, sino que de alguna manera el haber estado y seguir, porque en mi caso yo sigo trabajando desde casa, eh, estado como en esa cúpula o en ese cocoon, como la película, que es como mi coraza o mi cúpula de cristal donde uno está obviamente tranquilo, cuidándose. ¿Cómo sé yo que hay equidad? ¿Cómo sé yo que las otras personas, independientemente de donde provengan, tienen esas mismas condiciones o que la organización pueda transmitir que tiene de alguna manera dentro de su cultura organizacional puntos importantes de agenda para estos aspectos? Temas de trabajo flexible, creo que no es algo oscuro en estos momentos. Si a mí, Diana, mamá de dos chiquitinas, 9 y 12, mi esposo nos preguntan, ¿qué prefieres? Yo sí, pues de alguna manera viniendo de una actividad y de un trabajo que siempre estaba montada en un avión, sí me gustaría tener esa flexibilidad, pero ¿cómo yo, directivo de talento humano, puedo entender, puedo comprender o puedo llegar a concluir o a entender que de alguna manera eso es lo que necesitan, si es un 50-50, un 60-40, o si vamos a implementar algo nuevo dentro de la organización? Y eso cobra mucho más sentido con el último punto, que es la experiencia del empleado personalizada. Ya no es suficiente y de alguna manera con la historia de las áreas de talento humano que yo sepa dónde está el trabajador, porque ya sea me marcó tarjeta como se hacía antes, o porque de alguna manera me está reportando sus horas laboradas, sino cómo yo puedo mantener esa conexión humana, esa empatía frente a esas necesidades, frente al día a día organizacional, donde yo líder, mis equipos y la organización per se necesita tener como un récord de dónde está mi gente, qué hace, pero que ese récord sea amigable y que pueda de alguna manera apoyar o apalancar a todas las personas o los colaboradores dentro del día a día de la organización, estén donde estén. Entonces, esto y de alguna forma cada una de estos ítems que les mencioné en uno de nuestros principales vicepresidentes de marketing de lo que son las aplicaciones de talento humano nos indicaba que nada de esto es posible si no hay un cambio. Y como dice ahí, es un dispositivo de cambio neumónico. En estos momentos, los líderes de talento humano tienen que entender que hay algo que muy probablemente ya lo tienen, pero cómo canalizarlo, cómo hacer que sea 100% efectivo y cómo de alguna forma poder apalancar de manera más ágil esas necesidades. Pero ahora bien, si yo paso al siguiente slide y no sé si han tenido la posibilidad, yo me imagino que sí, creo que todos los que nos están escuchando y viniendo, muchos de los ponentes que tenemos ahorita en la mesa redonda, han tenido que leer de David Ulrich, un teórico, y yo lo estudié en la universidad y lo sigo leyendo, y muchas de sus publicaciones en los últimos meses han sido enfocadas en qué es lo que necesitan los líderes de talento humano, qué deberíamos hacer. Seguimos haciendo las cosas de la misma forma, entonces sabemos que hay desafíos que hemos tenido que enfrentar los líderes.
llámese la salud mundial, la pandemia, contextos políticos, todos los temas de digitalización, transformación, muy probablemente ese burnout o el malestar emocional, el de que sí estoy cansado, estoy en la casa, pero hemos trabajado más de la cuenta, quizás así tuviéramos que ir a las oficinas, economías que han venido fluctuando. También nos habla de que en estos momentos han nacido oportunidades para las personas en cuanto a cómo yo aprovecho, así como un ejemplo que él coloca como un jugador de fútbol, cómo aprovecho que si yo que soy experto jugador de fútbol tengo que irme a la banca en algún momento porque tengo una lesión, entra un nuevo jugador que quizás no es conocido, pero hace un juego increíble, entonces quizás esa persona aprovechó esa oportunidad de visibilidad que tenía y eso significa que podemos llegar a tener resultados diferentes viendo cada una de las personas. Otro punto importante son las crisis en las organizaciones y la gente. Muchas de las cosas es que en estos momentos de talento humano se esperan muchos temas, muchos resultados y cuando las expectativas son altas, muy probablemente van a ser muchas más duras las críticas. Entonces es como cuando vamos a un restaurante elegante comparado con un restaurante de comida rápida. El restaurante elegante quizás es el que va a tener mayor crítica si hace algo o hay algo que no le gustó a alguno de los clientes. ¿Por qué? Porque se tienen mayores expectativas. Y para talento humano esas expectativas muy probablemente han venido en crecimiento durante estos 18 meses y debería de alguna forma aprovecharse ese momento donde podemos demostrar resultados y muy probablemente ser mucho más estratégicos en esas acciones. Y en este mismo artículo, David hace referencia a un estudio que ellos han venido haciendo de las competencias que necesitaríamos entender en cuanto a un estudio histórico, competencias asociadas a negocios, a las herramientas de recursos humanos, a los analíticos, al cambio, a la cultura, a los temas de todo lo que viene siendo la gestión de personal. Y nos damos cuenta que en los últimos meses esos índices que se venían manejando años atrás han disminuido y muchas de las cosas que dice David es que muy probablemente muchas de las personas están del talento humano están seguros de cómo lo venían haciendo está bien, pero hay otros que quizás están aprovechando esa oportunidad de hacer las cosas diferentes. Y ahí él nos sugiere unos puntos importantes que como talento humano deberíamos mirar hacia adelante. Ese adelante donde ya nosotros no estamos esperando a que nos inviten a sugerir, nosotros vamos a sugerir proactivamente, vamos a traer esos aportes únicos para el negocio que solo nosotros de talento humano tenemos esa piel para de alguna manera poder ejecutar. Poder aprender de los patrones, es decir, yo talento humano tuve que llevar a mi gente a trabajar desde la casa, pero eso no quiso decir que solo me voy a enfocar en ese momento. Ay, ¿cómo hago que trabajen bien en línea? No, ¿cómo yo aprovecho que esa situación, pues obviamente se vuelve un patrón de efectividad para ayudarnos a hacer mejor las cosas en el futuro? Foco en los resultados, no en la actividad. ¿Cómo yo me enfoco ahora en que estoy teniendo un resultado, en que estoy siendo activo de alguna manera? ¿Cómo hago las cosas? ¿Cómo después de que las hago me puedo comparar o hacer un bench con algunos de las personas o de los otros con los que me puedo comparar y poder de alguna manera tener buenas prácticas? Usar la información como un conocimiento productivo, es decir, ¿qué me va a ayudar a mí la información o lo que tengo para tener resultados diferentes? Y es allí donde quizás ya para concluir mi presentación podemos empezar a pensar en que así como Josh Bersin en su estudio de predictivos del 2021 nos indica que la gente es de alguna manera la que nos ayuda, nos apalanca a ser el centro de innovación de las organizaciones. Entonces, ¿cómo hacer si el 90% de las empresas necesitan una actualización de sus procesos, de sus modelos, de en lo que se ha convertido talento humano en un centro de innovación? Lo importante es dejarnos innovar, pero esa innovación tiene que venir de la mano con esa visión 360 de todo lo que de alguna manera los líderes pueden estar pensando en cuanto a su madurez y a su realidad organizacional en estos momentos. Para mí ha sido un placer, esto es súper rápido, resumí muchísimo, ojalá pudiera tener más espacio para conversar con ustedes, pero de verdad muchísimas gracias por el espacio y bueno, los dejo entonces, muy buen día. Muchísimas gracias por tu presentación, Diana. Excelente. Me voy como con dos puntos bien claros y bien bonitos, yo creo. Ese desafío de mirar para adelante, de no esperar a que nos inviten a sugerir cosas,
y que recursos humanos se pueda convertir en un centro de innovación para las organizaciones. Entretenido esto que tú mencionas, entretenido que lo hayas hecho con Ulrich también, que desde los 90 que estaba diciendo que tenemos que pasar a una visión estratégica y ahora tan estratégico como convertirnos en el motor de innovación. Para poder comentar todos estos insights, les tenemos a nuestros queridos miembros de la DSH un panel de primera y queremos invitarlos a que prendan sus cámaras y que podamos verlos para poder hacerles una presentación. Tenemos desde varios países, desde Argentina nos acompaña Gabriel Foglia, que es decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Palermo. Hola Gabriel, encantado de tenerte acá. Y también nos acompaña Julián Irigoyen, profesor de comportamiento humano en la IAE. ¿Cómo estás, Julián? Hola Felipe y a todos, ¿cómo les va? Encantado de tenerte por acá. Desde Chile nos acompaña Sebastián Ugarte, director del Magíster en Gestión de Personas IDO de la Universidad de Chile. Hola Sebastián. Y Hola, Carlos gusto, muchas Portales. gracias por la invitación. Bienvenido. Y Carlos Portales, director de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás, Carlos? Y finalmente desde Uruguay, Álvaro Cristiani, de la Dirección Académica de la Universidad Católica de Uruguay. Bienvenido Álvaro, encantado de tenerte por acá. Buenos días, un gusto. Bueno, pensando en este desafío, la idea es que tengamos una mesa redonda, pero para hacerlo un poquito más efectivo, hemos dividido algunas preguntas que nos sugirieron en cada uno de ustedes. La idea es que podamos contestarlas de forma bien sintética. Los participantes que están viendo esta presentación, si tienen alguna duda o algo que nos quieran hacer llegar, pueden escribirlo al chat. Al final, si es que somos efectivos, vamos a poder tener un espacio para contestar sus preguntas. Y me gustaría partir con Julián, hablando acerca del futuro de la función de recursos humanos. ¿Cuál es la evolución que está teniendo esta función de recursos humanos en las empresas desde tu visión? ¿Tú has visto que exista un nuevo posicionamiento de recursos humanos en las empresas o es algo lo mismo que veníamos viendo desde antes? Bueno, muy interesante la pregunta. Antes que nada, déjame, Felipe, agradecerle a DSH por la invitación y quiero saludar especialmente a toda la gente que está en los distintos países, tan queridos países de la región, a toda la gente que está en Colombia, en Perú, en Uruguay, en Chile, en Bolivia, en Paraguay, en República Dominicana. La verdad que les mando muchos saludos desde Buenos Aires. A la pregunta, yo creo que podría estar bueno como mirar como ejes de tiempo. Hay una especie de, yo diría, la función de recursos humanos hoy, la función de recursos humanos hoy trabajando para mañana, digamos. Y incluiría también incluso algo del ayer reciente, del ayer hoy, ¿no? ¿Qué pasó con la función de recursos humanos en el ayer muy reciente y que todavía sigue afectando el hoy en la agenda? Yo creo que el año pasado hice una investigación junto a DSH para España, Portugal y México y con el IAE para Argentina sobre el rol de los directivos con la pandemia y los cambios que tuvieron que manejar. Y una de las cosas que salió muy clara fue que Recursos Humanos fue invitado a la mesa, a esa tan querida mesa de dirección que Recursos Humanos viene golpeando la puerta, principalmente para formar parte de lo que fueron los comités de crisis. Es decir, Recursos Humanos durante la pandemia formó parte, y esto está investigado, formó parte de los comités de crisis, por lo tanto pasó a tener un rol en esa mesa muy preponderante. ¿Qué contenidos tenía esa agenda en esa mesa? Mucho del cuidado de la gente, es decir, Recursos Humanos tuvo que priorizar el cuidado de la gente. Diana mencionó algunos de los temas vinculados a esto, y esto empezó a formar parte preponderante, incluso más que la gestión del talento. Cuidemos a la gente. Y segundo, generar condiciones que permitieran, en momentos excepcionales, poder trabajar de manera lo más normal posible. Eso es como el pasado reciente. En el hoy, claramente en la agenda de recursos humanos, aparece el ¿cómo hago para atraer cuando ya tengo algunos componentes distintos a los que tenía prepandemia? ¿Cómo hago para medir? ¿Cómo ayudo a las áreas para que puedan medir la performance de la gente? ¿Cómo hago para compensar? ¿Debería seguir compensando como compensaba hasta ahora, que era casi por horas? ¿Cuánto compenso por objetivos? O sea, ¿cuánto pago por objetivos? ¿O cuánto tengo que tener un componente fijo? ¿No? ¿Cómo hago para comprometer a distancia? ¿Cómo hago para generar identidad, para transmitir cultura? Esto forma parte hoy de la función de recursos humanos y independientemente de la pandemia, el avance tecnológico que nos metió en esta especie de laboratorio forzado
hace que ya forme parte estas nuevas tecnologías de un mundo distinto del trabajo. Ahora, esto para mí es poco comparado con el gran trabajo que tienen los directivos de recursos humanos de romper los paradigmas de sus propios compañeros de mesa directiva, ¿no? Y ese es un trabajo gigantesco que cada vez van a tener que apoyarse más en la investigación para poder demostrarle a sus pares la conveniencia de unos cambios culturales necesarios. En este sentido, diría que eso ya está hoy en la función de recursos humanos. Ahora, al mismo tiempo tenés que ir pensando en el futuro. ¿Cuál va a ser el futuro del trabajo? ¿Cuál va a ser el mundo del trabajo? ¿Vamos a seguir manteniendo esquemas de relación de dependencia o deberíamos estar contratando gente en los distintos países y que trabajen, si quieren, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana o a las 9 de la mañana, no me importa, pero mi organización mucho más dispersa? Eso podría pasar. Eso lo tengo que empezar a pensar hoy, hacia el futuro. ¿Por qué? Porque me va a definir qué tipo de cultura voy a estar necesitando para implementar la estrategia. Entonces, y con esto me lleva a que si vamos a manejar este tipo de temas, y este es un mensaje para todos los que trabajan en recursos humanos, por favor, sepan del negocio. Sepan del negocio. No funciona ir una vez por año acompañando a los vendedores o caminar la planta. Conozcan el negocio, sepan cómo leer un cuadro de resultados, conozcan los márgenes de la compañía, no solamente el talento. Conozcan el negocio para poder ayudar a sus compañeros de trabajo y a toda la organización a conformar una cultura que sea una cultura que les permita implementar la estrategia. Rol fundamental del futuro: construir una cultura que me permita implementar la estrategia del negocio. Oye, tremenda respuesta, ¿eh? Al final como que nos anduviste retando un poquito, pero está... Me incluyo, está muy bien, yo creo que es fundamental eso que estás diciendo. Oye, y me gustaría pasar a la segunda pregunta, que es muy complementaria con lo que tú decías. Me gustaría preguntarle a Sebastián Ugarte, de la Universidad de Chile. Hablando de estas nuevas atribuciones o nuevas funciones que tomó gestión de personas de forma muy contingente a la pandemia, de organizar el trabajo, de cuidar la salud mental, de permitir como un sustrato de supervivencia de los negocios básicos. ¿Tú crees que estas nuevas atribuciones van a permanecer dentro de las organizaciones o que van a ser cosas más bien temporales? Y un doble clic ahí también en si alguna de estas nuevas atribuciones generan ventaja, que después haya un riesgo de que se pierdan al momento de que desaparece la contingencia. Sí, gracias por la pregunta, Felipe. Mira, esto igual no es fácil contestarlo porque depende también del tipo de shock que tengamos, interno o externo en las organizaciones, que nos influencian a movilizarnos, ¿ya? Bueno, primero que todo, con estas crisis uno va aprendiendo también que nada es para siempre, o muy pocas cosas son para siempre. Uno tiene que proyectarse más bien en el mediano o corto plazo, y está bien, porque al final eso nos ayuda también a continuamente cuestionarnos, a ser más críticos en nuestro análisis y nuestro impulso de la gestión y la iniciativa. Pero por otro lado, gracias no sé, a la vida, esta crisis nos entregó el mejor piloto. O sea, cuando las organizaciones quieren hacer cambios para ver si resultan nuevas maneras de gestionar, de administrar, hacen, por ejemplo, pilotos en equipos, en unidades. Y acá tuvimos que hacer un tremendo piloto, no solamente por un poco tiempo, unas pocas semanas, meses, y un grupo de trabajo, sino lo hicimos a nivel general. Y eso nos dio un tremendo aprendizaje y también produjo de manera como quizás media forzada ciertos como cambios de paradigma y también empezar a desarrollar ciertos cambios de la cultura, sobre todo organizaciones que antes eran muy tradicionales, que no veían como lejos cambios que pudiesen ser más progresistas. Entonces, en fin, para términos, por ejemplo, en cosas como organización del trabajo, sí, o sea, aprendimos que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Aprendimos incluso que gente que a veces tiene trabajos más elementales también los puede hacer de manera remota. También, bueno, apalancado también de que tienen que organizaciones que no estaban preparadas aún, por ejemplo, trabajar mucho más en su gestión por objetivos, de manera de evitar quizá esa como visión más tradicional, más controladora que tenían muchas de las culturas organizacionales o que tienen en Latinoamérica. Y bueno, todavía hay que seguir avanzando en eso. Lo otro, la relevancia, que bueno, para empresas productivas como de transporte, como la minería, de energía, por ejemplo, lo que es la salud ocupacional, siempre muy importante en la construcción.
pero muchas otras industrias no lo veían como algo tan relevante, como algo más bien que era más de gestión personal. Entonces ahora lo que es la salud física, mental de las personas, me alegro mucho que sea una alta prioridad, no solamente para esta industria en particular, sino que para todas de manera transversal. Y eso también debiese ser siempre la primera prioridad de aquí en adelante. Lo otro, bueno, la tecnología. Gracias también a la vida, vimos que la gente no es tan resistente como pensábamos para adoptar distintos cambios tecnológicos. Independiente de su edad, independiente también de su grupo ocupacional, de su jerarquía, todos hemos tenido que aprender a adaptarnos, algunos con mayor velocidad que otros, pero es posible. Entonces, esa también capacidad de aprendizaje es algo que yo creo que se queda y que tienen que seguir aprovechando la inercia de las organizaciones para seguir reforzando ese tipo de habilidad digital o de cambio tecnológico. Y lo otro también, que yo creo que, bueno, estamos hablando de la crisis de la pandemia, pero por lo menos también me hago un paralelo. Nosotros hemos tenido también otras crisis que están produciendo cambios culturales importantes y de gestión, sobre todo con crisis sociales que hemos tenido en Latinoamérica y en particular en Chile, donde tenemos que preocuparnos cada vez más y con mayor énfasis ahora y al futuro en temas de diversidad, equidad e inclusión. Ahí, por ejemplo, yo aplaudo el activismo corporativo que están teniendo empresas como Microsoft, donde se están haciendo cargo también para generar ideas y debates dentro de sus personas, de sus colaboradores, colaboradoras, para participar también en todo lo que son cambios, no sé, constitucionales, cambios que tengan que ver con igualdad de oportunidades, etcétera. Y eso yo creo que es súper relevante también, que aprovechen las organizaciones, porque ayuda mucho más a alinear lo que es el propósito, la identidad de lo que uno quiere hacer como individuo, con algo que también puede verse reflejado y ser gestionado y administrado por las organizaciones donde participan. Y eso hace que genere mucho más pertenencia en todas las personas que trabajan en una organización, porque ven que también se la están jugando por cuestiones que son socialmente transversales. Perfecto. Sebastián, muchísimas gracias por tu respuesta. Yo creo que hay mucho ahí de desafío, de poder detectar de todas estas cosas que se han hecho. Tú mencionaste la irrupción tecnológica, cuáles van a representar ventaja y después reenfocarnos en sostenerla en el futuro. Es un desafío súper interesante. Oye, y hablando del futuro de la gestión de personas, hemos hablado harto del presente y del pasado inmediato. Me gustaría invitar a Carlos a que nos cuente un poco acerca de su perspectiva, Carlos, de la Universidad Católica de Chile. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes respecto al perfil del directivo de recursos humanos? Dado que ustedes están encargados de formar las cualificaciones y las competencias que estas personas tienen tener para poder salir al mercado laboral, tanto en el pregrado, en el posgrado, en las distintas actividades de extensión, ¿cómo están configurando ustedes este nuevo perfil del directivo de recursos humanos? Bueno, primero, Felipe, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación a este panel y poder participar con un grupo de colegas de toda América Latina y también personas que están participando de todos los países y empresas de la región. Muy agradecido por eso y la oportunidad de conversar estos temas. Bueno, tomando un poco lo que decía Julián y Sebastián, yo creo que ese perfil tiene que ver con los desafíos que estamos enfrentando, así que también voy a tomar un poco lo que ellos plantearon. Y creo que hay varias cosas que deberían ser centrales en la formación y en el desarrollo de ciertas capacidades de los directivos de recursos humanos. Primero, entender de que acá hay la necesidad de recursos humanos tomó un rol, como decía Julián, importante en la mesa de la toma de decisiones, por las razones de la pandemia, pero sin embargo puede que esa oportunidad que se dio se pierda y ese momentum no logre consolidarse. ¿Y por qué? Porque si no desarrollamos habilidades en los directivos o fortalecemos, por ejemplo, para realmente entender, diagnosticar y medir cuáles son las necesidades, cuáles son las aspiraciones, cuál es la realidad de esos trabajadores. Y aquí separo el mundo de los trabajadores del mundo más ejecutivo. Son dos grupos muy distintos, muy distintos. En primer lugar, los trabajadores. Estamos hablando de un continente, de una región, de todos los países que están acá, que han sido
arrasados por una crisis de pobreza y de desempleo. Nosotros estamos midiendo acá, junto con la Universidad de Oxford, en la Universidad Católica en Santiago y con la consultora DataLab, estamos midiendo pobreza multidimensional, que es un instrumento que creó la Universidad de Oxford en su Instituto de Pobreza y Desarrollo Humano. Y te das cuenta que los niveles de pobreza, ya no solo de ingreso multidimensional, están alcanzando en algunos países más del 25% de la población. Entonces, tú puedes tener un trabajador en tu empresa que tiene un salario razonable, pero que detrás de eso hay una realidad familiar tremenda, en vivienda, en salud, en educación, en endeudamiento, en cultura, en acceso a redes. Entonces, recursos humanos tiene que medir, leer, entender esa realidad, porque hay que repensar el contrato, la relación que vamos a tener con ese trabajador y cómo la empresa puede, de alguna manera, hacerse parte de ese problema. Co-construir una solución. No estoy hablando de asistencialismo. Entonces, la capacidad que tiene que tener el directivo de recursos humanos va mucho más allá de lo que hoy día ha estado enfrentado. Y en segundo lugar, tenemos un mundo ejecutivo, muchos de los cuales están haciendo teletrabajo, gracias a eso estamos pudiendo hacer esta conferencia, que también han visto alterado su situación. Acabamos de terminar un estudio sobre teletrabajo en que los factores que antes eran higiénicos hoy día pasan a primer lugar. Primer factor que influye en la satisfacción con el trabajo y por lo tanto en algo que mencionó Julián y Sebastián, la productividad, las condiciones físicas, ¿dónde tengo las condiciones físicas para operar? El equipamiento. Entonces, el directivo de recursos humanos tiene que ser consciente de esto y ver cómo se estructuran soluciones nuevas para esto. Va a haber unos cowork que permitan hacer teletrabajo parcial, que no sea estar en la oficina, tampoco en la casa. La calidad de vida, los horarios de trabajo, la interacción, la intersección que se está produciendo entre vida personal y vida laboral, eso está generando muchísima tensión. Las relaciones interpersonales. El directivo de recursos humanos hoy día va a tener que desarrollar capacidades para reconstruir un sentido de colectivo en la empresa. El contrato laboral psicológico se estaba yendo cada vez más hacia lo individual y la pandemia lo aceleró, nos aisló aún más de los colegas de trabajo. Por lo tanto, ¿cómo construimos un colectivo, un proyecto colectivo de empresa? Incluso en el nivel ejecutivo, que está aún más distanciado, muchos de los trabajadores todavía están haciendo más tareas presenciales. ¿Cómo reconstruimos ese contrato en un proceso más colectivo para, en personas que ya venían individualizando su relación con la empresa, acentuada ahora por la pandemia? Entonces, la construcción de un sentido de empresa se vuelca muy importante. Y termino con que todo esto no es solo desde la perspectiva del trabajador y de los ejecutivos, sino que también desde la empresa, cómo esto lo ponemos al servicio de la empresa, lo mencionaban Julián y Sebastián. La productividad en América Latina ha caído radicalmente. Y hay sectores, por ejemplo, la minería, que abarca muchos países de la región, en que tenemos una caída de productividad de 1 punto porcentual por año. Pero también tenemos otros sectores en que la productividad no solo no se mantiene, sino que cae sistemáticamente. Entonces, tenemos un desafío de competitividad que solo puede ser resuelto si resolvemos en paralelo este contrato, esta relación nueva que hay que tener tanto con trabajadores muy afectados por la crisis y con un mundo más ejecutivo que tiene más posibilidad de teletrabajar, que también ha visto alterado fundamentalmente sus condiciones de trabajo. Y también va a ser un factor, evidentemente, para seguir atrayendo talento, el poder contar con un nuevo contrato que considere todas estas condiciones nuevas que la gente está demandando respecto a cómo ve la satisfacción con el trabajo en la empresa. Perfecto. Muy interesante tu respuesta, Carlos, como que lo sacaste de la caja en el fondo, no solamente hablando de la interacción entre el ejecutivo y su organización, sino viendo las repercusiones que tiene esto a nivel de la sociedad que queremos construir y los desafíos que tenemos como sociedad. Te agradezco mucho tu respuesta. Me gustaría seguir ahora con Álvaro Cristiani, ¿dónde está? Ahí está, de la Universidad Católica de Uruguay. Yendo como a lo más concreto en términos formativos, ¿cuáles son las dimensiones de la cualificación que se le da hoy día a los ejecutivos de gestión de personas
que tenemos que reforzar en esta evaluación? ¿Se trata de algo de temas de moda como inteligencia artificial o people analytics? ¿O todavía estamos en un segmento donde tenemos que empezar a todavía trabajar las cosas básicas, las habilidades blandas? ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes al respecto? Bueno, buenos días. Un gusto, Felipe, un gusto a mis colegas y un agradecimiento también a SH por la invitación. A ver, si tú me preguntaras esto pre-pandemia y un poco por cómo veníamos y por dónde viene el perfil generalmente de los profesionales de gestión humana, si yo te hubiera dicho quizás que, y soy bastante reacio a esta falsa dicotomía y mala dicotomía entre habilidades blandas y duras, soy bastante reacio, por más que vengo del palo de la ingeniería y soy muy analítico, te hubiera contestado quizás que yo creo que hay que hacer un gran refuerzo en todo lo que es habilidades analíticas, cuantitativas, metodológicas, que realmente hay un gran debe en todo eso. ¿No? Pero ahora, post pandemia, y basta escuchar, ¿no? Basta escuchar a Julián, a Sebastián y a Carlos, post pandemia, si da la sensación de que estamos conviviendo con un mundo o la causa o lo más intrigante de esta pandemia quizás es lo que hay algunos autores que se basan, este sociólogo Zygmunt Bauman, ¿no? Un clásico de modernidad líquida, amor líquido, es decir, tiempos líquidos, construyen desde ahí, John Boudreau de la Universidad del Sur de California, construyen de ahí entre un trabajo fluido, un trabajo líquido, ¿no? Entonces, y eso no es solo un tema de trabajo que Uruguay con su cautela característica, recién a un año y medio después, está sacando la ley de teletrabajo, ¿no? Es decir, con mucha cautela, y asociado también a lo que dice Carlos, con mucho cuidado a todo lo que es la individualización de la relación laboral, y con cuidado de eso porque hay que también colectivizar todo esto. Entonces, si tú me dices, hoy por hoy, en el cual este trabajo fluido, en el cual, es decir, hay como un derretimiento del trabajo tradicional, las organizaciones, los puestos, las relaciones de dependencia o freelance, es decir, las oficinas, el layout, es decir, sumado a todo lo que venía, ¿no? La inclusión de la diversidad, la conciliación trabajo-familia, o familia o no, porque familia también hoy por hoy es un constructo bien diferente, es decir, la conciliación entre trabajo remunerado y trabajo no remunerado, es decir, da la sensación de que, es decir, estamos hablando de roles, porque si no tenemos que tener a un Superman o un Superwoman, es imposible todo esto, o sea, es imposible. Entonces, creo que es necesario seguir construyendo en habilidades cuantitativas, analíticas, metodológicas, enfocarse mucho más a familiarizarnos con soluciones eficaces, tecnológicas, pero esta pandemia nos hizo, viendo todo este panorama, todo este escenario, es decir, revisar que tenemos que tener claro muchas otras cosas, ¿no? Desde lo colaborativo que pueden brindar las empresas en su nuevo diseño, desde el nuevo contrato psicológico que mencionaba Carlos, en el cual ese liderazgo a distancia, o sea, tener la capacidad de liderar a distancia, es bien complejo, bien complejo. Entonces, yo creo que hoy por hoy es sumar un poco más a lo que venía, ¿no? Y trabajar mucho más en este cuidado. Y quizás me atrevo a decir que siempre está detrás. El otro día cuando escuchaba la conferencia de SH de México, Perú, Colombia, Luis Vidrio de la consultora decía que, bueno, que hablaba de la palabra empatía, ¿no? Empatía como esa capacidad de entender, percibir y sentir las experiencias de los demás desde su lugar, ¿no? Y yo creo que lo que nos sigue pasando y transversal a todo esto es entender el valor desde la perspectiva del otro. Creo que todavía nos falta eso, entender el valor desde la perspectiva del otro. Diana hablaba de David Ulrich, un clásico, un gurú que debe tener ríos de tinta en esto, es decir, y él definía esto, es decir, como la nueva ola de gestión humana tiene que ser una perspectiva de out-in, ¿no? La nueva ola out-in. ¿Y eso qué quiere decir? Porque la empatía, el valor desde la perspectiva del otro, implica de no ser nosotros salir, sino tratar de salir nosotros al encuentro de qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que vive, qué es lo que valora, a qué credenciales, qué es lo que vive la comunidad, qué es lo que realmente quiere, los stakeholders, los accionistas, mi personal, mi gente. Entonces, realmente posicionarnos desde ahí, y no nosotros, como quien dice, ser una flecha hacia ellos, sino nosotros salir al encuentro y traer eso, porque creo que todavía eso sigue en el debe, somos un proveedor de cosas, y creo que todavía no sabemos ponernos
en esa real empatía, pero no empatía solo con los trabajadores, ¿no? Empatía con todos los stakeholders correspondientes al negocio. Entonces, en esto creo que se juega el partido, en este mundo, si querés, famoso de VUCA, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, ¿no? De sus siglas en inglés. Y creo que mal o bien tenemos que revertirlos con esas nuevas competencias que decía Bob Johansen, usando el mismo acronismo, ¿no? De tener la capacidad de tener visión, ayudar a la visión en esta incertidumbre, a clarificar entre tanto caos un entendimiento, ¿no? Por lo menos más acotado, brindar claridad y, por supuesto, en esto que decía Sebastián, ser ágiles. Ágiles porque esto es de corto plazo, o sea, ya esa mirada más de largo alcance, que tener esa capacidad de ser con mucha agilidad y ayudar en ese nuevo escenario. Entonces, creo que de vuelta es un tiempo súper fértil, súper desafiante, pero bueno, complejo y creo que nos sentamos a la mesa y creo que es una oportunidad para de vuelta, pero desde aportando valor desde el lugar del otro, que creo todavía es un debe muy grande de parte nuestra. Perfecto, Álvaro. En el fondo, resumiendo un poco lo que dijiste, habilidades analíticas, complementadas de una empatía, pero una empatía más grande, es una combinación súper interesante para poder, ¿cómo se llama?, replantear los programas formativos y para poder replantear también las expectativas que tenemos de los ejecutivos de capital humano. Te agradezco mucho empatía, perdón que te corre, Felipe, esa empatía, estrictamente hablando, cuando nos ponemos en lugar, implica un complejo saber y entender, o sea, implica saber y entender y competencias técnicas de todo eso. Entonces, es realmente un desafío bien interesante. Quizás que es como un contacto con el mundo mucho más allá de lo que es la organización, un poco con lo que decía Carlos también, atrevernos a enfrentarnos con el impacto que tienen las decisiones que tomamos como directivos de capital humano en las sociedades que queremos construir. Parece un punto de vista súper interesante. Yo pensé que nos iban a mandar a todos a estudiar, ¿cómo se llama?, los ramos de estadística analítica de nuevo, pero es harto más que eso, parece. Oye, para terminar esta sección, después vamos a tener preguntas del público, porque vamos muy bien en el tiempo. Los invito a todos los que nos están escuchando a poner sus preguntas y también vamos a tener un espacio para poder conversar de forma un poco más estructurada en los últimos minutos. La última pregunta de esta sección más estructurada para Gabriel, Gabriel de la Universidad de Palermo. Para resumir un poco lo que hemos estado conversando, yo creo que hay una dicotomía bien interesante acá, como de saber cuál es el papel del directivo de recursos humanos en la gestión del cambio en la organización. Si son las empresas que cambian y obligan a los directivos a cambiar, o somos los directivos de recursos humanos los que podemos impulsar e imponer el cambio dentro de las organizaciones. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, gracias, ante todo, gracias a todos por la invitación, un gusto estar en este panel. A ver, lo que no sé la respuesta, lo que sí estoy seguro es que si Recursos Humanos quiere imponer el cambio, es la receta para el fracaso, digamos. Entonces, coincido con Julián, Recursos Humanos es parte integral del negocio, digamos, y tiene que sentarse a la mesa de la toma de decisiones de negocio. Y es buenísimo justo que este panel se haga el día de hoy, justo estaba leyendo el diario esta mañana, y el chairman de la SEC, que es como la Comisión de Valores de Estados Unidos, justo acaba de declarar, están viendo, digamos, qué métricas les van a pedir a las compañías públicas en términos de capital humano, ¿sí? Hasta hace un año, ¿sí?, la única métrica de capital humano que las empresas reportaban en Estados Unidos, ¿sí?, era headcount. Es lo único que tenía que decir. ¿Cuántos empleados tienen? ¿Sí? Para tener una idea, ¿sí?, en el año en que yo nací, en el 1975, ¿sí?, el 83% del valor de una empresa, de una organización pública, estaba explicado por sus activos físicos. ¿Sí? El 83%. Hoy es menos del 15%. Es decir que más del 80% del valor de una organización hoy está relacionada con lo intangible, entre ellos el capital humano. Con lo cual, digamos, la gran lucha, y a partir del año pasado empezaron a pedir métricas, no empezaron a pedir métricas, sino empezaron a pedir un overview de la gestión del capital humano y cómo eso impacta en el negocio. Y ahora básicamente lo que están buscando son métricas obligatorias para que las empresas digan exactamente cómo funciona el turnover, digamos, de sus empleados, la diversidad, la capacitación, los índices de confianza en sus líderes, ¿sí?
esa información sea pública y que los inversores puedan saber a la hora de invertir en una compañía cómo gestionan su capital humano, ¿sí? Entonces, me parece que más allá, digamos, digamos, si es la empresa o es el mercado, la transformación, de hecho, si hoy, más allá de la pandemia, un poco para salir de lo que veníamos hablando, la pandemia claramente, digamos, fue un hecho disruptivo y cambió la agenda, pero previamente cualquier ejecutivo del área de recursos humanos iba a hablar de transformación digital, digamos, era como ¿cuál es el hot topic hoy? Digamos, transformación digital. Ahora, ¿eso de dónde viene? Viene de adentro de la organización, lo hacemos porque si no desaparecemos, o está de moda y todos tenemos digamos, que jugar a la transformación digital. Entonces, me parece que, digamos, como síntesis, el ejecutivo de recursos humanos o el directivo de recursos humanos, hoy, como competencia, digamos, tiene que tener muy en claro cuál es el negocio en el que la compañía está operando, cuál es la competencia, y a partir de ahí, digamos, hay otros skills, digamos, y otras necesidades relacionadas con analytics, como hablaba Álvaro recién, temas de comunicación, obviamente las competencias típicas del área de recursos humanos, pero parece que hoy es mucho más abarcativo, y ahí se desprenden un montón de otras cuestiones relacionadas con la capacitación y demás. Pero en términos generales, digamos, nada, cuando me hicieron la invitación a participar, agarré el libro, digamos, el primero que leí del tema, que es el de Robert Rich de los 90, así, el trabajo de las naciones. Ese libro fue escrito en el año 91, digamos, todavía no estaba Internet adoptado como estaba, digamos, fue previo a toda la revolución tecnológica y demás, pero es como que abrió el camino a lo que es la economía de conocimiento en términos de poder operar en múltiples mercados. Recuerdo ahí un ejemplo típico del libro que era un auto japonés tiene más componente norteamericano que un auto norteamericano, digamos, y cómo si uno agarraba un producto y lo separaba en partes, digamos, todos los países que intervenían, y el tema de la globalización y la tercerización de la cadena de abastecimiento y demás. Hoy, con la inteligencia artificial, con Big Data y demás, tenemos eso, digamos, potenciado hacia el infinito, y bueno, y genera grandes desafíos, no solo del área de recursos humanos, claramente, sino también del negocio en sí. Así que parece que son tiempos como súper interesantes en términos de la gestión del talento, digamos, cómo eso le pega a la función específica del área de capital humano. Perfecto. Resumiendo un poco lo que decía Gabriel, entonces, si entendimos bien, básicamente el cambio por el cambio no va. El cambio tiene que venir del análisis que hacemos, de la empatía que tenemos con el negocio, de ese interés por el negocio, de entender para dónde va y de plantearlo desde ahí para que sea también algo creíble y que apunte a lo que la organización está buscando. Exacto, sí. Buenísimo. Oigan, les agradezco mucho a todos, especialmente por lo buenos que fueron para mantener el tiempo. Teníamos poquito tiempo para esta sección y hartas preguntas. Y ahora me gustaría que abriéramos un poquito la conversación. Tenemos un par de preguntas del público, como para poder abrir esta conversación un poco más como panel, pero me gustaría partir abriendo nomás la mesa, si hay alguno de ustedes que quisiera hacer algún comentario, recoger algo que dijo alguna otra persona, o alguna cosa particular, que en el tintero. ¿No? ¿O partimos con las preguntas del público? Vale, ok. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, hay una pregunta acá como muy interesante que está del corto plazo. O sea, yo entiendo que más o menos la mitad de esta conversación ha sido una conversación de la contingencia, la otra mitad ha sido una conversación de futuro, pero hay una preocupación importante todavía por la contingencia. Si ustedes pudieran decirnos cuál sería como la habilidad que va a marcar un diferencial, lo que ustedes han visto que ha marcado un diferencial en los ejecutivos de capital humano que han sabido sortear esta contingencia, ¿cuál sería esa habilidad? ¿Cuál sería como la habilidad más distintiva para los ejecutivos que han sabido sortear exitosamente todas estas cosas, todos estos desafíos que hemos tenido actualmente? ¿A quién va la pregunta? A todos. Felipe, creo que, no sé si una habilidad, porque la verdad que la gestión siempre es un compuesto, ¿no? Necesitamos varias habilidades que se complementen, pero se mencionaba por ahí la capacidad, Álvaro también lo recalcó,
la capacidad de entender, la capacidad de comprender muy rápido, la capacidad de sumergirse rápidamente en esta nueva realidad, y no desde la perspectiva propia, sino la perspectiva del otro. ¿Qué le está pasando al otro? La empatía podría ser entonces, recalco lo que decía Álvaro, pero la empatía necesita acompañarse de capacidad de medir, de medición rápida, porque las realidades son muy diversas y tengo que de alguna manera hacer lo mismo que las compañías hacen con sus clientes externos, tratar de segmentar el problema. Hay distintas realidades, no es lo mismo una familia de clase, del mundo operativo en las organizaciones, o una familia, un trabajador de clase media, que ha tenido una situación muy dura en términos de pérdida de un segundo empleo, de incapacidad de tener apoyo en el hogar, con hijos en el hogar. En el hogar, el cuidado de un adulto mayor, restricciones espaciales para trabajar, en fin. Hay una situación ahí muy compleja, falta de capacidades para poder desarrollar sus labores, aún hacia una lógica mucho más tecnológica, ¿no es cierto? Entonces, no solo entender, empatizar, sino que medir muy bien. Y la segunda es, también se mencionó, agilidad. Y esto es una agilidad, y el agilismo básicamente desde la lógica de no tengo la solución completa, sino que tengo que ir probando. Se habló de un piloto, ¿no? De tengo que ir probando, pero tengo que actuar. Y tengo que ir mejorando sobre la marcha porque además las condiciones están cambiando día a día. Entonces creo que eso es fundamental. Y lo tercero es co-construir. La empatía implica que yo no impongo, sino que desde el otro también empiezo a dialogar y a conversar cuáles son las soluciones. No le voy a dar yo las soluciones. El otro tiene mucho que decir y por lo tanto hay una oportunidad de abrir espacios de innovación inmediatas en las organizaciones, de co-creación inmediatas en las organizaciones para ir resolviendo problemas de corto plazo. Oye, qué increíble cómo se ha movido el mundo, Carlos. Pero yo estaba pensando que cuando yo estudié en la universidad en la que tú participas, el mensaje hace 15 años, el mensaje era súper distinto. O sea, esto que tú me estabas hablando de un diseño participativo, ágil, rápido, lleguemos pronto al problema, no tengamos miedo a equivocarnos, contrasta mucho con la formación que quizás todo lo que estuvimos lo que estamos escuchando acá tuvimos, que es una formación centralizada de proyectos diseñados muy cuidadosamente, de un plan de negocios de 80 páginas que había que presentar al comité directivo. Así es. Es bien interesante que sean ustedes los que están proponiendo estas cosas. Me encanta, lo encuentro increíble. Agreguémosle entonces el emprendimiento, la capacidad de emprender desde recursos humanos frente a esta situación incierta y permanente. ¿Sí? Gracias, Carlos, porque básicamente creo que tomás básicamente ese nuevo cronismo de visión, entendimiento, claridad y agilidad, me parece brillante. Un tema que a mí me interesa un poco, lo sondeando más a nivel de estudios cualitativos acá en Uruguay, y viendo un poco sumado a esto del entender desde el lugar del otro, la agilidad para poder adaptarse fácilmente, es decir, aquellos profesionales que más tuvieron relativamente éxito, depende cómo lo midamos, es decir, son aquellos que en cierto sentido pudieron generar dentro de la incertidumbre, dentro de la angustia, ciertos momentos de segurizar dentro de. A mí me hace acordar mucho, es decir, en este nuevo contrato, es decir, me acuerdo que en Londres, en la Segunda Guerra Mundial, suponete, lo que pasaba era que, en cierto sentido, estaban en plena guerra y el caos era total. Pero en cierto sentido, lo que se trataba de hacer es que, es decir, cuando sonaba el toque o la alarma para ir a los búnkeres, etcétera, se sabía que cuando sonaba había que ir. Pero entre periodo y periodo, frente a toda la inseguridad, uno estaba relativamente tranquilo o podía tener la capacidad de decir, bueno, acá me puedo mover. Entonces, frente a esta inseguridad o incertidumbre que vivimos, es decir, aquellos profesionales de gestión humana que realmente que lograron generar una marca, porque todo esto también va a repercutir en las empresas de aquí en más, cómo gestionaron la crisis, cómo van a ser marcas empleadoras para el futuro. O sea, no es un tema menor, o sea, en cierto sentido. Porque hay unas que dejaron huella para bien y para mal. O sea, entonces, creo que aquellas que gestionaron bien este aspecto, creo que hicieron bien los deberes y creo que lograron en esa inseguridad, en esa incertidumbre, seguir caminando y sostenerse y adaptarse y bueno, y poder sobrevivir también. Felipe.
Julián. Sí, si me permitís, yo contestaría la pregunta que hicieron desde el público desde dos carriles, digamos, uno desde la investigación y el otro, permíteme también dar mi opinión personal. Dave Aldrich comanda una investigación que seguramente muchos de los oyentes la conocen bien, que es el Human Resources Competency Study. El mes pasado se presentó la rueda número 8 con los resultados, de la última investigación. En el IAE formamos parte con el profesor Michel Hermans y el profesor Alejandro Scioli. Somos como los partners en Sudamérica de esta investigación, que incluye unas casi 30.000 personas, y de las cuales 4.500 son de América Latina. Y ahí salen bien en claro 5 competencias definidas de este estudio que comanda Dave para los directivos de recursos humanos. Acelerar el negocio, es decir, trabajar en cosas como las que mencionaba Carlos, es la agilidad en la organización y que se hagan bien las cosas. 1. 2, la generación de capacidades, es decir, a través de soluciones de recursos humanos y comandando la diversidad, generar capacidades en la organización, potenciar la información, generar trabajo colaborativo, y en el centro del modelo, y esto va directamente a buscar contestar la pregunta que hicieron, está simplificar lo complejo. Es una competencia que esta investigación muestra en el centro del modelo. Poder simplificar lo complejo, es decir, tener muy buen pensamiento crítico y gestionar bien la incertidumbre. Esto desde la investigación. Desde mi punto de vista agregaría la competencia de la valentía, porque creo que nos encontramos en una época de prueba y error donde las cosas hay que probar y nos vamos a equivocar. Prueba y error, y para eso hay que ser valiente. Hay que ser valiente, es una de las cualidades que creo que tenemos que tener los directivos de comportamiento humano. Valentía para animarnos a probar y aceptar el error y volver a probar. Genial, oye, pero qué memoria más envidiable, Julia. ¿Te acordaste de las 5 competencias y el nombre de los autores? Tú estás, yo creo que tú estás parado, nosotros estamos con los computadores, podemos abrir Google y tener aquí la ayuda de memoria, pero es que estoy impresionado. No sé, Gabriel Sebastián, si tiene algo que agregar, creo que esta pregunta es muy interesante. Gracias, Felipe. No, solo agregar algo que comentó también Julián al final, que estaba pensando qué cosa podía agregar valor, y tiene que ver con el pensamiento crítico, que en general, bueno, históricamente se les pide a todos los ejecutivos, entre eso de capital humano, que tengan un pensamiento crítico para ir innovando en todo tema de proceso, de productividad, siempre buscando ese fin de optimizar o maximizar el retorno hacia el inversionista. Pero ahora este pensamiento crítico en general debe ser aplicado de una manera mucho más holística, pensando siempre en la sostenibilidad, tanto de las personas que tenemos dentro de la organización, así como también de las comunidades, de cómo afectamos también a nuestros socios, a gente que vive al lado donde nosotros operamos, de cómo afectamos al medio ambiente. Y eso yo creo que hay que tratar de empezar a aplicarlo. No es fácil, porque siempre nos enseñaron y nos midieron nuestros resultados con este enfoque más monotemático, de maximizar lo que es la eficacia, la eficiencia, pero más bien asociado a procesos. Y ahora, bueno, tenemos que aplicar ese pensamiento crítico mucho más asociado a distintas personas que son tan importantes como son los accionistas, que son nuestros propios trabajadores, la comunidad, nuestro medio ambiente, y asociado a distintos ejes también que tienen una importancia importante para el país, de cómo también nosotros, predicando con el ejemplo, podemos ejercerlo e implementarlo en nuestras propias organizaciones. Muchísimas gracias. Nos quedan 2 minutos, Gabriel. Bueno, nada, yo si querés lo cierro desde el lado de formación o de capacitación. Me parece que hay, digamos, el tema educativo está en plena transformación, al igual que el mundo del empleo, el mundo educativo está pasando por la misma transformación. La gente hoy puede formarse y capacitarse usando múltiples alternativas, tanto de manera presencial, online, sincrónico, plataforma, YouTube, TikTok, o sea, hoy hay un cúmulo de alternativas posibles para formarse, y eso es súper interesante, es un desafío no solo para las universidades, sino también para las compañías, y hay mucho por hacer ahí. De hecho, nosotros desde la Universidad de Palermo
trabajamos, por ejemplo, con Coursera, que tiene 80 millones de estudiantes a nivel mundial desarrollando programas cortos, programas de maestría, especializaciones y demás. Y bueno, y las métricas digamos, del lado de recursos humanos, la podés darte vuelta y verla desde el lado educativo, desde el lado de la certificación de skills. Hay un gran desarrollo de startups en temas de educación también, con lo cual me parece que digamos, son tiempos súper apasionantes desde el lado de la formación también, y obviamente de la vinculación con el mercado laboral, con lo cual me parece que la pandemia, si tuvo algo positivo, fue eso que vino y explotó un poco el status quo y permite ser mucho más creativos y abordar desafíos con otras herramientas, digamos. Así que me parece que, nada, eso es la nota positiva dentro digamos, de lo malo de la situación. Y por otro lado, digamos, me parece que los estudiantes hoy, o la gente que está en las universidades y sale al mercado laboral, tiene otras características y es un desafío para las compañías convencerlos para ir a trabajar con ellos. Nosotros en nuestros estudios digamos, de los propios estudiantes a punto de terminar sus carreras, hoy la alternativa de emprender y de tener su startup y demás, compite cara a cara con ir a trabajar en una gran compañía. Entonces, hoy es, ¿por qué tengo que ir a trabajar con vos? Cuando antes, recuerdo décadas atrás, los programas de jóvenes profesionales, digamos, de las empresas, digamos, más conocidas, tenían colas de estudiantes con ganas de participar, y hoy no es así. Hoy tienen que ir y disputárselos en el mercado contra startups, contra empresas, contra los nómades digitales, con las plataformas y demás, con lo cual también es un desafío desde ese lado, digamos, de la adquisición de talento, ¿no? Sí, de todas maneras. Tenemos que cerrar, ya se nos acabó el tiempo. Me gustaría primero agradecerles a todos por su tremenda generosidad de compartir su perspectiva, su tiempo, dedicarnos estos minutos. Creo que ha sido un encuentro muy enriquecedor. Si me voy a permitir resumir un poco en un par de palabras, yo creo que es empatía, análisis, habilidades analíticas y agilidad han sido los temas que salen más frecuentemente en lo que conversamos, pero interesante el punto de una empatía más grande, de una empatía que nos contacta con el impacto que va mucho más allá de las organizaciones o de los programas que estamos dirigiendo y que nos presenta un desafío tremendo, que nos agranda la caja en la que estamos metidos y que yo creo que es algo muy desafiante y muy esperanzador también para la práctica. Así que nuevamente agradecerles el tiempo que nos han regalado y de parte de SH y de todos los organizadores y los partners, invitarlos también a estar atentos a nuestro futuro evento y a lo mejor poder conversar de nuevo en un tiempo más. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias a todos. Gran moderador, Felipe. Gracias al moderador, extraordinario. Muchas gracias. Se hace lo que se puede, Carlos, se hace lo que se puede. Que estén bien, un gran abrazo. Buen día. Gracias. Un gran abrazo, que estén muy bien.